Gracias a Dios por esta parte, por el pastor y por los hermanos que pusieron en su corazón. Tengo que serles sincero, en 10 años que duré entre esa silla y esa, solamente me moví de esa silla para una silla que estaba detrás de esa columna. Y tengo que serles sincero, en 2 años y medio que tenemos allí, he sentido que he trabajado más al doble, Dios lo sabe, que en 10 años que duré aquí, ejerciendo una serie de ministerios en este lugar, como el diaconado, presidente de los caballeros, y prácticamente en todos los ministerios que nosotros estábamos dando las manos. Y aún así puedo decirles que en 2 años y medio he sentido en muchas ocasiones, porque no es fácil usted comenzar, después que ya uno, ¿verdad?, comenzar de nuevo no es fácil, no todo el mundo quiere introducirse en las cosas que apenas comienzan, pero gloria a Dios por lo que siempre está. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el libro de Lucas, capítulo 15, versos 21 y 22, me sirvo leerlo junto a ustedes y me acompañan aquí 3 grandes, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Gracias, Espíritu Santo, mi Dios eterno, te doy por estas palabras que hemos leído. Gracias, Señor, mi Dios amado. Yo sé que tú respaldas tu palabra, mi Dios, y te pido en esta noche que durante el trayecto de estos cortos minutos que estaremos aquí con los hermanos, pues que sea tú quien esté ministrando, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada una de las personas aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy. Pueden sentarse, gloria a Dios. Gracias y adoramos Dios. Aleluya. Los conocen. Y cuando leo aquí y luego veo que hay personas que no tienen tanto tiempo en el Evangelio, y es bueno entonces para poder entrar en contexto de lo que vamos a tocar en esta noche, pues que uno pues narra un poquito de la historia. Estaré predicando brevemente con el tema: ¿qué tengo yo que no seas tuyo? ¿Quién puede decir una palabra de esta naturaleza? ¿Quién puede decir una palabra así? ¿Qué tengo yo que no seas tuyo? Hace unos meses estaba tratando sobre esto y no sé por qué el Señor quiso que hiciéramos, no me acostumbro, ¿verdad? Pero nos dejamos guiar por el Espíritu, y es posible que parte de estas palabras toquen la sensibilidad, porque es una historia tan bonita, tan conmovedora, pero nosotros tenemos cada día que aplicar cada una de las cosas, porque de nada nos sirve o de nada nos vale que nosotros pues vamos a la iglesia pues tratando de ser bendecidos a través de una palabra, y si nosotros no las aplicamos, pues entonces, ¿qué se puede hacer? Aplicarla, gloria a Dios. Entonces estaré tratando la historia o parte de lo que es, de lo que ustedes conocen, del hijo pródigo. Cuando hablamos del hijo pródigo, estamos hablando de alguien que ha sido bendecido y que desperdicia esa bendición que le dan, y también es una persona que desperdicia o mantiene la alta estima, la tiene como si nada. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de esta historia, que hablamos del hijo pródigo, ustedes conocen la historia, que el hijo pródigo recibió lo que le tocaba, que se fue, que lo malgastó. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿y qué pasó con el padre? Durante todo el trayecto que este joven recibió la parte de los bienes que le correspondía,
y su padre se lo entregó. Posiblemente el padre había sostenido una conversación con él y le estaba diciendo: mi hijo, yo creo que no es el tiempo porque tú no tienes la experiencia, o posiblemente tú no tienes el don de administración para yo entregarte esto. Pero posiblemente por la insistencia del hijo, el padre pues le dio la parte de los bienes que le correspondían. Y cuando vemos aquí, si usted empieza a leer desde el verso 1, se da cuenta que habla de un padre de familia que tiene 2 hijos. Y dice que el menor de los 2 hijos es que le dice al padre que le dé la parte de los bienes que le corresponden. Vamos a, en palabras mías, que este hijo menor es una persona bien joven. Regularmente, no en todos los casos, pero regularmente las mayorías de los jóvenes, sean hembras o varones, muy casual que estos se adapten a los consejos que les puede dar un padre. Lo encuentran que son arcaicos. De pronto usted tiene una hija ya de unos 17, 18 años en adelante, y obviamente que esa joven es una atracción para otro joven. Pero si el padre puede identificar que quien está detrás de ella no es lo que le conviene, posiblemente esta empiece a decir que ya el tiempo de hoy no es como el de antes, que eso era antes, que antes era así, que no había luz, que se le ponía una lámpara encendida ahí, mientras el novio se fuera, esa lámpara estaba ahí para ver lo que iba a pasar. Y casi por lo regular, los jóvenes no acatan el consejo que le puede dar su padre. ¿Y quién puede tener más experiencia? Un joven de hoy día, no estoy, ¿verdad?, opacando el intelecto, la capacidad que puede tener un joven. No me refiero a eso. Me refiero al camino que ha transitado. Para poner ejemplo, el camino que ha transitado el pastor Silverio y la pastora Marlene es un camino de más trayectoria que el que ha caminado Abdiel, Sadiel y Adiel. Ellos pueden tener un poco más de conocimiento en la tecnología, porque eso es lo que hoy se vive. Mis hijos tienen mucho más conocimiento en la tecnología que yo. Pero eso no quiere decir que ellos tengan más experiencia que la que yo puedo tener. Porque hay caminos los cuales yo he cruzado que todavía ellos ni siquiera empiezan a cruzar por ahí. Y cuando usted da un consejo a un hijo como padre, es porque usted está viendo más allá de lo que le puede acontecer a ese muchacho o a esa muchacha. Pues este hombre le entrega la parte de los bienes que le corresponden a este muchacho. El muchacho toma esa parte de los bienes que le corresponden, dice que se fue a una provincia apartada. Pero ¿y por qué a una provincia apartada? Apartada, donde no me vean, donde no me puedan llamar la atención, donde yo soy el dueño y señor de mis actos y soy responsable por lo que estoy haciendo. Pero ¿tienes tú la experiencia suficiente como para poder dominar las emociones, como para poder dominar la capacidad de cómo tú poder enfrentar una serie de cosas que todavía tú no la conoces? Pero posiblemente el padre, no lo dice la Biblia, estoy hablando en mis palabras, se sentaba con él a darle esos consejos, pero él no entendía. Se fue a esa provincia apartada y dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En algunos de los casos hay jóvenes que son emprendedores y quieren apartarse de su padre porque tienen una visión amplia, tienen una visión superior, y no es malo, eso es bueno que el hombre quiera emprender, que si el padre tiene una compañía y el hijo con la parte que le van a dar puede emprender otra compañía de lo que conoce, pues no está mal. Yo conozco personas
Personas que son hijos de gente empresaria y que han querido dividirse para poder emprender más hacia adelante. Pero también conozco otra familia que tienen hijos que usted no lo puede dejar solo en la empresa, porque si lo deja solo, hace lo mismo que hizo este joven, porque tiene una conducta muy diferente y no es emprendedora. Entonces, cuando él está allí, dice que él desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Yo pienso que mientras este muchacho está allí, yo digo, ¿y el padre? Es posible que el padre durante todo ese tiempo estuviera en su casa, en su habitación, dando rodillas, diciendo, Señor, yo te encomiendo ese muchacho, guíalo por todos los lugares que vaya. Señor, protégemelo, cuídamelo de toda maldad, Señor. Pienso que cuando iba a la iglesia, este padre, ese era uno de los principales propósitos que este hombre tenía, presentarle a Dios su hijo para que lo cubriera en el lugar donde él se encontrara, para que su vida no corriera peligro, aún diciendo la palabra de Dios que este desperdició sus bienes viviendo perdidamente, pero posible las oraciones que este padre hacía por él, las oraciones que usted hace por su hijo, déjeme decirle que esas nunca retornan vacías, porque hay un Dios todopoderoso que cada vez que usted abre sus labios, abre su boca para clamarle a él por uno de sus hijos, este está con sus oídos abiertos a esa oración, y en el tiempo prudente él te contesta esa petición. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y pienso que este padre oraba por su hijo, porque algo motivó a ese hijo, que cuando él ve que no tiene nada de lo que se llevó de su casa, gloria a Dios, entonces este empieza a sentir como que le falta algo. Me falta algo, pero ahora me falta algo. ¿Y qué es lo que me falta? Me siento vacío, me siento sin dinero, ya la herencia que me tocaba no la tengo. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Pero ahí entra lo que es Santo Dios. Ahí entra lo que es esa conexión de esas oraciones y de ese toque profundo de Dios al corazón del hombre, cuando entiende que ha fallado y cuando entiende que ha hecho algo mal. Gloria a Dios, aleluya. Y este no se llenó de depresión como para querer quitarse la vida, gloria a Dios, porque él entendía que más adelante habían cosas mejores, gloria a Dios. Déjame decirte en esta noche, no hay nada en esta tierra por la cual tú pidas al Señor y que Él no te la conceda. Yo sé que nosotros como humanos aquí en la tierra, muchas veces hay cosas que se nos van de las manos, que uno quisiera tenerla, y por cualquier cosa nos deprimimos. Por cualquier cosa entra una angustia, entra una tristeza en el corazón, gloria a Dios. Y son muchas las cosas que pasan en el ser humano para que usted pueda sentirse deprimido. Pero si en todas esas cosas que le pasan llega una que es un pensamiento al Todopoderoso, en el cual usted dice, yo sé lo que haré, yo sé lo que haré. Oh, gloria a Dios. Y él decía, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuánto? Sin embargo, aquí yo estoy que muero del hambre. Empezó a sentir el hambre, empezó a sentir la falta de dinero, pero el apoyo moral de su padre no lo tenía. No tenía gente que le daba el consejo, pero él tuvo la sabiduría de decir, ya sé lo que haré. Pediré perdón al cielo. Me voy a levantar. Pediré perdón al cielo. Luego iré a la casa de mi padre y le pediré perdón.
y le diré que he pecado contra el cielo, que he pecado contra ti, y vengo aquí para que tú me hagas igual que uno de esos jornaleros que tú tienes ahí. Porque lo que yo he hecho, la falta que he cometido ante Dios y ante ti, me dice que yo no merezco ni siquiera ser tu hijo. Porque salí de mi casa, desprecié tu cariño, desprecié tu consejo y no lo puse en práctica, gloria a Dios. Y hoy entiendo que esas son cosas necesarias. Yo sé, y vuelvo y repito, que en los tiempos que vivimos, para muchos, el consejo de su padre es algo secundario. Pero no he visto el primero en fallar cuando primero guiado por Dios y guiado por las enseñanzas de su padre, gloria a Dios. Porque ¿qué? Como leía el pastor, instruye al niño en tu camino. Y mañana él no se va a apartar de él, de lo que tú le enseñaste, de lo que tú le inculcaste. Aún ellos haciendo las cosas contrarias, un día van a entender. Pero ven acá, pero mi papá me lo decía, pero mi papá me decía que era así. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando este muchacho dice esas palabras, dice que cuando corrió para su casa, dice que el padre lo alcanzó a ver de lejos. Con tantos jornaleros a los alrededores. Con tantos jornaleros a los alrededores. Que lo alcanza a ver de lejos, dice la palabra de Dios. En una persona, quizás con poco amor a sus hijos, lo menos que desearía es que éste volviera para su casa. Pero el padre tenía una y mil razones por las cuales él quería que ese hijo volviera a su casa. Dice que lo alcanzó a ver de lejos. Y dice que cuando lo alcanzó a ver de lejos, dice la palabra de Dios que él lo abrazó, se lo echó en el cuello y lo besó. Posiblemente, cuando este hombre hace esto, en otras personas empiezan a regañarlo. ¿Por qué te fuiste? ¿Viniste a buscar la otra parte que nos queda a nosotros? No. Él lo besa, es su hijo. Cometió un error. Más atrás, que lo hemos brincado, cuando él decide hacer esto, dice que él volvió en sí. O sea que no estaba en su estado natural. No estaba en su estado natural. Entonces cuando él vuelve en sí hay que hacer todas estas cosas. Pero el padre confiado en él, o sea, confiando en que Dios puede hacer transformaciones, así como lo puede hacer en uno de los hijos de alguien que pueda estar en situaciones similares, Dios puede hacerlo. Dice que cuando él lo toma y lo abraza, entonces él dice: traigan un vestido, pónganselo. Traigan anillo, pónganselo. Traigan zapatos, pónganselo. Busquen el becerro gordo, mátenlo, que hoy hay regocijo en este lugar. Me llama poderosamente la atención cuando él dice: busquen un anillo y pónganselo. En la antigüedad, ponerle un anillo a una persona representaba distinción y autoridad, porque este era el que tenía el poder. Es que de lo más vil le coge Dios para avergonzar a los sabios. Gloria a Dios. Yo me imagino este hombre cuando caminaba por las calles, un hombre que desperdició los bienes viviendo perdidamente, gloria a Dios. Los amigos que le ayudaron a gastar esa fortuna que le dieron, pienso que cuando lo vieron en derrota, cuando lo vieron en miseria, ninguno de ellos fue capaz de decirle: ven para mi casa para que coma. No, lo dejaron abandonado
muchacha que atendía una finca de cerdos, dice que lo pusieron ahí. Cuando le llevaban la comida a los cerdos, dice que él ansiaba llenarse el vientre de la comida que le echaban a los cerdos. Pero ¿y los amigos dónde estaban? Los amigos, aquellos con el cual él gastó sus bienes, gloria a Dios, aleluya. Pero lo que ellos no sabían es que había un padre allí clamando por ese hijo, gloria a Dios, aleluya, clamando por aquel que ellos lo veían como un basurero, pero llegó el tiempo en el cual Dios lo exalta a través de este hombre. Y cuando le plantan el anillo, yo pienso, ¿qué dirían los amigos cuando él cruzaba por la calle? Y ese es Juan Pérez, puedo decir así. Y ese es fulano. Yo pienso, en palabras mías, siempre me gusta platicar así, que parte de sus amigos empezaban a afilar para hacer turno, porque están viendo un hombre de representación. Lo que sucede es que cuando usted tiene sus hijos, solamente usted sabe lo que es tener un hijo, gloria a Dios. Y como decía en tiempo atrás, hay personas que aún no han tenido hijos, pero le ha tocado criar. Y para mí, yo digo que es lo mismo, porque usted lo ha visto crecer, usted lo ha visto, usted lo ha alimentado, gloria a Dios, usted le ha dado educación a ese hijo, aunque su vientre no lo haya parido y aunque usted no lo haya engendrado, pero ese es su hijo, gloria a Dios. Y muchas veces yo digo, alguien que no haya transitado por esto no puede darme un consejo. Con mis hijos muchas veces yo hablo y le digo a ellos, y le digo, cuando ustedes tengan hijos, posiblemente ustedes van a hablar conmigo de tú a tú, pero mientras ustedes no tengan hijos, no pueden hablar conmigo de tú a tú. Ninguno de ustedes que tienen hijos, mientras ellos no tengan hijos y no saben el esfuerzo, no saben el sacrificio, no saben el amor que hay dentro de ese corazón, ellos no van a poder hablar contigo de tú a tú. No van a poder hasta que no les tome el tiempo en el cual ellos han procesado como padre. Entonces van a entender lo que el padre le decía, lo que le decía la madre. Entonces van a decir, oh gloria a Dios, aleluya. Verdaderamente, papi, que tú tenías razón. Verdaderamente que tú tenías razón. Gloria a Dios. Y este que mandó a matar el becerro gordo, dice que el otro hermano estaba en el campo. El otro hermano estaba en el campo. Y cuando él llega, que él siente ese regocijo que hay en ese lugar. Él no va derechito allá. Él lo que hace es que le pregunta a uno de los criados que están ahí. Pero el criado cuando va, él le hace la pregunta, ¿qué es lo que yo oigo allá? ¿Qué es ese sonido que oigo ahí? ¿Qué es esa fiesta? Porque aquí obviamente lo que hay es problema. Dice, oh, esa fiesta obedece al regreso del hermano tuyo. Y sabe una cosa, que tu papá mandó a matar el becerro gordo. Tú sabes una cosa, que tu papá mandó, ¿sabe qué? A matar el becerro gordo, porque llegó sano. Oh, está bien. El hijo, como todavía no es padre, no tiene los sentimientos que lo unen, no tiene esos lazos que lo unen. Dice que él se queda fuera. No quería entrar. Pero ahí vuelve el balance. Ahí vuelve el balance del padre. Él sabe que tiene un hijo que estaba fuera de la casa, que estaba apartado del hogar. Pero cuando el hijo llega, él está regocijado por la venida de su hijo. Pero ahora hay otro problema que él no estaba esperando. Y es que entró en celo el hermano mayor, porque él nunca se había apartado del lado de él. Él siempre estaba ahí. Y el padre, cuando ve eso, entonces el padre decide salir a hablar con él. Miren, yo sé que a diario se dan situaciones con los hijos en la casa.
El padre, cuando hablo del padre, hablo de la madre. Siempre tiene que ser el centro. Tiene que ser el balance. Tiene que ser el balance. Porque estamos hablando de sus hijos y todos son iguales. Para Dios todos los hijos son iguales. Todos con el mismo amor. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios todos son iguales. Entonces, cuando usted tiene un hijo, hay que tener mucho cuidado cuando usted siente más preferencia por uno que por otro. Porque quizás usted, por querer darle preferencia a uno, se está descuidando del otro que está aquí, que todo lo está viendo, y eso podía llevarlo a un problema. Entonces, él le dice, entra, ven, que hoy hay regocijo en este lugar. Hoy hay fiesta, porque mi hijo muerto era y ya ha vivido. Yo necesito que tú entres. Entonces, en estas conversaciones que tienen ahí, él dice, el hijo mayor, pero yo siempre te he servido y tú me envías a matar el becerro gordo, en palabras mías. Tú sabes el sacrificio que me ha dado a mí tener que levantarme a las 5 de la mañana para llevar esos becerros a comer a un lugar, llevarlos para que tomen agua a los arroyos. Tú sabes el esfuerzo que me ha dado a mí cada vez que yo estoy atendiendo uno de esos becerros, tener que bañarme, no sé con hoja de qué, para poder sentirme cómodo. Tú sabes todo eso y ni siquiera nunca te has acordado de mí. Y a mí no me ha dado ni siquiera un cabrito. Sin embargo, a este, esa es la conversación que tienen ellos. Sin embargo, a este que desperdició el dinero que tú le diste, ahora vuelve para querer acabar con lo que nos queda a nosotros. Y a mí tú nunca me has dado nada. Ahí entra el Padre y le da esta palabra que es el tema, gloria a Dios, y ya casi terminamos. Tú siempre has estado conmigo. Gloria a Dios. Tú has visto todos mis movimientos. Donde quiera que yo voy, tú vas. En palabras mías, las cuentas bancarias que tengo también están a tu nombre. El título de la casa también aparece tú. Los carros que están parqueados ahí, tú los manejas. Ahora yo te pregunto, ¿qué hay aquí que no sea tuyo? Ahí está. Gloria a Dios. Miren, esto es tan maravilloso cuando uno puede decir yo voy para mi casa, yo voy para donde mi padre. Yo sé que muchas veces los padres son olvidados. Muchos padres son olvidados por sus hijos. Muchos padres sufren porque muchos hijos le llevan la contraria, porque ya no tienen fuerza para trabajar y la vida cada día más difícil, y muchos dicen, pero yo no puedo con mi familia. Entonces imagínate, eso no camina así. La Biblia que yo tengo, esa la Biblia, me dice que usted debe honrar a su padre y a su madre, y eso es honra. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Entonces, el que tiene la oportunidad de tener a su padre, abrácelo, béselo, búsquelo y trate de que se sienta bien. Cuando somos jóvenes cometemos travesuras y muchas veces ellos van detrás de nosotros con una vara y no se sabe cuántos pensamientos nos salen. Ya para terminar, yo recuerdo que cuando era chiquito, nunca había dicho esto, vivíamos en el ejido, tenía tal vez como 7 años,
En esos tiempos, yo con 7 años, tengo 54. Imagínense usted. Me mandaban a comprar un galón de gasolina. Y yo en mi inocencia le decía al bombero, yo quiero un peso de gasolina que costaba el galón. Yo quiero un peso de gasolina, pero que sobren 5. ¿Cómo se dice para que sobren 5? ¿Verdad? Cuando me dice 95, me devuelve 5, me tomaba para mí de pegapalo en la entrada del ejido. Oiga esto. Luego ya ese hábito empieza. Y yo le digo al bombero, ¿cómo se dice para que sobren 10? Créanlo que esto ante Dios. Ya son 90. Y cuando llegaba cerca de mi casa, mi papá prefería que yo fuera a buscar la gasolina, porque lo que iba del ejido a la entrada se le iba casi un 4 galones, entonces no era tan peligroso como ahora, ¿verdad? Y después lo llevé a 15 la tarifa. Ustedes verán. Y llegó un día que fue 75. Y cuando iba por el camino, yo mismo decía, no, pero le falta mucha. Y entré a un lavadero y busqué una botella de cachú. Y le hice así en una llave pública que había ahí del lavadero. Y la llené para completar la gasolina que faltaba. Miren, mi papá no es el hombre modelo, pero lo amo. Lo amo porque lo amo. Ahora trabajo en mi casa. Lo amo porque lo amo. Con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Lo amo. Óyase. Y cuando yo llevo el galón, yo traté de darle con la pierna como para que se entendiera que me pesaba y que, porque uno en algunos casos como que saca inteligencia, ¿verdad? Y cuando él ve este galón de gasolina, color rojo casi en un tercio, que le faltaba un cuarto, y la otra parte llena de agua, yo creía que eso podía funcionar así. Cuando mi papá vio eso, yo creo que él no lo vio y le echó gasolina. Usted sabe cuánto tuvo que gastar él. Oiga, el trabajo que costaba todo eso. Y yo, en mi inocencia, él, ¿verdad?, airado, tuve que decirle. Entonces él me dijo, aún con la necesidad, con la precariedad de esos tiempos, y si tú necesitabas 25 centavos, pues no era peso, y si tú necesitabas 25 centavos para hacer algo, ¿por qué no me lo pediste y no me pusiste a